ha cambiado. Oh, capitán, mi capitán. Oculus Refine. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro ¿Quién idioma. es en este reino la más Buen hermosa? trabajo. Porque mi padre me lo prometió. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, Esto es un montón de Francamente, querida, basura. eso no me Creo que importa. cualquiera que se enamore está chiflado. No me llames Junior. Buenas familia cine actualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de cine actual, bienvenidas a la casa del cine. Hablamos de cine de animación, de gaticos, de inundaciones, de ciudades mitológicas casi mágicas y de cómo contar una historia con muy pocos medios y ni una sola palabra. Estamos en Letonia y en esta ocasión hablamos de Flow, cuyo título original es Straume, película letona, como digo, animada de 2024, hecha con mucho amor y de una forma muy particular que iremos discutiendo en el podcast, pero ya os lo avanzo. Esta cinta no sale de los mecanismos habituales de los grandes estudios de Hollywood. De hecho, no podría estar más alejada de esas mesas de caoba gigantes tras las cuales se asoma un productor con traje fumando puro. Y es que esta película es una pequeñita joya. Yo soy Francisco Javier Santiago y para hablar de esta cinta me acompaña la voz de la experiencia, Javier Muñoz. ¿Cómo nadamos? Fíjate, qué vuelta le he dado. No cómo andamos, ¿eh? No sé si lo has pillado. Estás de una audaz que es sorprendente. Bien, nadamos. Buceo mejor que nado, la verdad. Me hundo con mejor gracia que flotar. Pero bueno, bien. Bien, nada, la verdad es que contento de ponernos a hablar un poquito de esta película que la verdad es que ha encandilado a muchos y no solo a nosotros, sino que a la propia Academia Cinematográfica de Hollywood. Lo cual me parece bastante sorprendente. Pero sí, bueno, ahora hablaremos de ella, sí. Te lo iba a preguntar luego, pero te lo pregunto a ti ahora. Cinéfilo, dime otra película letona que conozcas. Pues me costaría situar Letonia ahora mismo en el mapa, así que Eso te lo pregunto no para hacerte quedar mal, sino para que todo el mundo vea que realmente la industria cinematográfica letona pues es bastante desconocida para el público general. Pues bienvenido, Javi, ahora hablaremos, porque a ver, no nos costó mucho ponernos de acuerdo para hablar de esta peli, lo decidimos rapidito, Sí, la verdad es que sí. Y también tenemos a un invitado de excepción, alguien que siempre responde a la llamada cuando le pedimos hacer cine histórico, pero en esta ocasión, cuidado, nada más alejado, Tenemos a Pablo Aparicio, historiador del arte, arqueólogo y cuidado, que aquí viene el giro, especialista en virtualización de patrimonio, que también nos explicará un poquito qué es esto, que siempre nos lo explica, pero no está de más que lo vuelva a explicar a los nuevos oyentes. ¿Y cómo estás, Pablo? ¿Tú nadas mejor que buceas mejor que nadas? ¿Tú cómo lo llevas esto? Bueno, yo me mojo hasta donde se puede y hago lo que se puede, ¿no? Pero vamos, soy más de secano, yo creo también, o sea que... Así que nada, encantado de estar aquí, joder, muchas gracias por invitarme. Es verdad que en esta ocasión, desde mi perfil, digamos, más técnico, como artista 3D del mundo del patrimonio y la arqueología, así que encantado. Un placer de verdad que siempre respondas a la llamada y además nos vas a dar un punto de vista, también Javi, que trabaja con todos estos asuntos de la tecnología relacionada con la que se ha hecho esta película, o al menos algo aproximado. Pues bien, yo no voy a poner el aviso de spoilers, porque me parece que es una película que la historia, aunque está ahí, tampoco creo que sea muy importante, pero bueno, que sepáis que igualmente vamos a ir narrando un poquito las cosas que pasan durante la película. Y quiero empezar con una ronda de opiniones. Y venga, Javi, ¿te ha gustado Flow? A ver, yo tengo unos sentimientos un poco encontrados con esta peli. Y es que sí que me ha gustado, pero
no, una vez lo hablábamos en un podcast, no me acuerdo, no recuerdo ahora mismo cuál, pero que a veces nos pasamos un poco de frenada realizando algunas interpretaciones sobre el fondo de la cuestión de muchas películas y demás, y no sé si aquí podemos caer en ese abismo de querer interpretar mucho más allá de lo que la película igual modestamente simplemente nos quiere proponer. Pero bueno, es una película amable, sencilla. De hecho, justo 10 minutos antes de empezar a grabar, la hemos visto en casa. Y Darío, que cumple 7 añitos precisamente mañana, bueno, se ha sentado en el sofá y ha visto la película y la ha visto del tirón sin moverse, vamos, ni lo más mínimo. O sea que la peli tiene algo, tiene magia, porque es como tú has dicho, es una película muda. Pero tiene algo ahí, la peli tiene algo que atrapa, sencillamente, o sea, y no creo que esté muy rebuscado ni nada por el estilo, es algo que está muy superficial, eso que atrapa de la película, y bueno, yo creo que eso ya de por sí es totalmente un mérito. Luego le podemos dar 4 o 5 vueltas a lo que nos trata de explicar, pero desde luego en la superficie la película cumple con creces. Excelente. Pablo, ¿a ti te gustó la película? Bueno, es verdad que estoy un poquito como Javi, porque es verdad que yo creo que iba con las expectativas a lo mejor de un guión más narrativo, que fuera a contar algo quizás pues más clásico a lo mejor, y que tuviera un sentido, pues como digo, ¿no? Narrativo tradicional. Pero es verdad que no me encontré con nada de eso, sino que es más bien un cine un tanto contemplativo, digamos, o bueno, no sé muy bien cómo definirlo, que a lo mejor yo no conecto tanto con ese tipo de cine, pero es verdad que luego todo el aparato visual, los propios personajes animales, en ese caso, creo que están brutalmente representados y tiene muchas cosas muy positivas, ¿no? Aparte de lo que luego comentaremos de estar hecha íntegramente con un software que yo uso todos los días. Entonces, claro, sí que me moló en ese sentido, ¿no? Y es verdad lo que comentabais un poco antes, es como que conecta mucho con ciertos segmentos de la población, y yo pensaba que en concreto con los más pequeños iba a costar más, porque ser una película muda, un poco experimental, digamos, parece que es algo alejado a lo que los más pequeños pueden disfrutar, pero es verdad que en el propio cine donde estaba oía a 2 o 3 niños como empatizar muchísimo con el protagonista, con el gato, ¿no? Que ahora hablaremos, pues empatizaban mucho y como que sufrían mucho lo que el propio gato vivía, o sea que es una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? En ese sentido, así que al final, reposándolo un poco, yo creo que me está gustando más, ¿no? Sí, señor. Yo debo considerar la película una joya, ya de directo, ya os lo digo, porque creo que, como dice bien Javi, a veces le intentamos sacar lecturas a las películas, ¿no? Y muchas veces tendemos también a hacer ese grandísimo error que os recomiendo no cometer, como es interpretar que las películas, digo para todo el mundo, no vosotros, interpretar que las películas de dibujos son para niños, ¿no? Esta película es para todo el mundo, literalmente, incluidos los niños. Incluir a los niños dentro de una historia es algo precioso. Y creo que esta película lo hace muy bien. Creo que se ha planteado de esa forma para que todo el mundo pueda ver una historia y tampoco tenga que estar rascando, ni tener ningún background, ni tener ningunos conocimientos previos de nada. Todo el mundo entiende lo que es la colaboración entre elementos que no deberían estar colaborando, porque de hecho son casi enemigos en este caso, ¿no? Por ejemplo, los perros y los gatos. Siempre se ha dicho, os lleváis como los perros y los gatos, ¿no? Aquí en esta película lo que vemos es que todo lo contrario. De hecho, todo el mundo que tenga perros y gatos sabe que eso no es así. Entonces, que esta película apele a todo el mundo, que a propósito se centre en una premisa muy básica y que además esté hecha como esté hecha, a mí me parece algo a celebrar. Y una historia que, yo qué sé, yo veo Inside Out 2, ¿no? Del Revés 2, y sí que busca la psicología de los personajes, la madurez, algo muy complejo. Y de hecho no es para niños una película como esa, es para preadolescentes, adolescentes. En cambio, esta película es algo que es una experiencia, y precisamente quería centrarme en la forma de haber visto esta película, en lo que es la experiencia cinematográfica de ver Flow, porque yo sé, por ejemplo, Javi, que tú la pudiste ver en una especie de acceso privado, una especie de acceso previo, ¿no? No, porque nos pasaron en la última Blender Conference, nos pasaron un enlace para poder ver la peli. Porque bueno, se proyectó allí y a través de... ¿Y la viste en el ordenador? La vi en el ordenador, sí. Claro. ¿Y tú, Pablo?
Yo me esperé para verla en el cine, sí, porque sí que quería disfrutar un poco de la experiencia visual completa, ¿no? O en grande. Es que lo digo porque yo me imaginaba viendo esta película en casa y creo que no debe ser lo mismo. Digo no debe porque no lo sé, ¿no? Pero me parece que es una experiencia cinematográfica pura, que tú te metes en el cine, ves esa pantalla que ocupa todo tu campo visual y ese sonido que te envuelve y tú te sientes que estás ahí en ese barco también, en esa especie de arca de Noé light, con esos animales pequeñicos y desamparados, ¿no? Y a mí esa inmersión en la historia, yo me olvidé durante menos de 1 hora y media, que es lo que dura la peli, de todo lo que tenía alrededor. Y eso creo que también es muy importante y una vez más un motivo para celebrar la propia esencia del cine. Yo creo me puse un poquito la zancadilla porque justamente como que iba pidiéndole más a la película cuando a lo mejor no tenía que haberle pedido más. O sea, yo creo que si la viera ahora simplemente disfrutándola por lo que es, quizás la disfrutaría más, ¿no? O sea, que si hay alguien que no está escuchando y no la ha visto todavía, bueno, pues que vaya sin expectativas, que vaya un poco a disfrutar del momento, digamos, pero que no esté pensando en por qué pasa esto, por qué no, me dirán luego esto, qué razón tiene o cuál no tiene, porque si no, te vas a poner a buscar razones que a lo mejor luego no te dan la solución, ¿no? Exacto. Y quizá aquí hay una paradoja ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, me alegro mucho que una película como Flow sea reconocida porque está teniendo, luego al final del podcast hablaré, ¿no? De todo el reconocimiento que está teniendo a nivel del circuito de premios. Eso me alegra mucho. Pero al mismo tiempo genera unas expectativas en las personas que a lo mejor el espectador luego se piensa que va a haber una historia compleja, con muchos giros y mucha profundidad, y no la tiene, y está bien. Y creo que es una película que también va a admitir revisiones en el futuro. Lástima que no puedan ser en sala grande siempre. Y las expectativas ya sabemos que a veces no juegan muy a favor de las cintas, ¿no? Entonces yo creo que es verdad. Si vamos con ese pensamiento de ver una experiencia cinematográfica donde nos van a asombrar con imágenes y música e historias que son bonitas, yo creo que es excelente. A mí es una película que de verdad me tiene fascinado. Entonces, si queréis vamos a pasar a hablar de cómo se ha hecho, porque una cosa es la historia de la que iremos hablando durante la película, pero otra cosa es cómo se ha hecho. Y para hablar de cómo se ha hecho hay que hablar de su director, que he estudiado cómo pronunciar su nombre, de este señor letón, como es Gins Silvalodis. ¿Quién es este señor? Pues el señor Silvalodis, como has dicho, es letón, es licenciado en Bellas Artes, nació en el 94, por lo tanto tiene 31 añitos. Es un director muy, muy joven, muy joven. Y bueno, desde el 2012 lleva haciendo cortometrajes hasta que en 2019 creó su primer largometraje. Él siempre ha trabajado con un software que no es Blender, sino que es Maya. Es otro software también de infografía 3D, además un software bastante conocido en el ámbito del 3D, con resultados muy buenos y bueno, fue a raíz de la incorporación, de esto Palabra nos hablará un poquito, de la incorporación de un motor de renderizado nuevo en Blender, cuando precisamente el director quiso probar con Blender para poder realizar esta nueva película, Flow. Su primer largometraje, como he dicho, fue Highway, que no voy a pronunciar en letón, y ya desde entonces bueno, pues él tuvo el rum en la cabeza de querer jugar con el tema del agua, y el agua como elemento principal y central, ¿no? de una película. Y hay muy poquito más que contar de este chico, más allá que bueno, desde entonces ha realizado ya varios largometrajes, y si quieres enlazo un poco con la propia producción de Flow, que tampoco hay demasiado que contar. Es que simplemente él empezó a trabajar, aunque oficialmente a partir de 2022 es cuando empezó a trabajar en Flow. Es verdad que comenta en alguna entrevista que ya desde unos años antes ya empezó a experimentar un poco con la trama y a plantear un poco la historia. Pero fue realmente a partir de 2022 cuando empezó a presentar, sobre todo en pequeños certámenes y demás, fragmentos de la película para ver un poquito la acogida. Pero no fue ya hasta el 22 de mayo del 2024 cuando en la sección de Certain Regard del Festival Internacional de Cannes, donde se estrenó la película, y para sorpresa de todos, acabó encandilando a tanto a público como a crítica.
y desde aquí pues ha seguido una absoluta carrera meteórica, y es que el 6 de enero de 2025 Flow ganó el premio del Globo de Oro a la categoría de mejor película animada, por encima de Flow tiene un presupuesto aproximado de 4 millones de dólares, por encima de, por ejemplo, Inside Out 2, que estamos hablando de presupuestos de 200 millones, o burradas de este tipo, salvajadas que pues de vez en cuando estas cositas pasan, ¿no? Es un poquito el Virus One, ¿no? Del año pasado de Godzilla, que frente a películas como Dune llega y se planta allí y dice, pues Oscar a los mejores efectos visuales. Pues eso, de vez en cuando estas cosas pasan, y estos reconocimientos la verdad es que son maravillosos, tanto por el propio director, la propia producción, como por el propio software, ¿no? Porque al final este tipo de softwares que son gratuitos viven un poquito de este tipo de cosas, ¿no? Ahora hablaremos un poco de ello. Pero bueno, sí, a grandes rasgos esto es un poco el camino de la producción y del director para la realización de esta película. Sí, señor. Bueno, el tipo tenía la idea también porque hizo el corto de Aqua, ¿no? Y es como una extensión, ¿no? De realmente de lo que hizo. Y a mí me encanta verlo en entrevistas y tal, porque se le ve como un tipo con el que podías estar tomándote un café tranquilamente, porque desde luego no tiene ese aura de estrella. Es una persona que de repente se ha plantado, ¿no? Dentro de todo este foco. Y no sé si habéis visto el vídeo cuando le nominan a los Oscars, ¿sabéis qué hicieron? Los animalicos. Sí. Está con su labrador tomándose una manzana y celebrando, dándole caricias. Me resulta una persona muy entrañable, ¿no? Y además, como digo, el cine letón, que no tiene ninguna repercusión internacional realmente. Y sobre todo, yo no sé si os pasó a vosotros, cuando empieza la peli, claro, esto es una peli muy pequeña. Muy pequeña, como ha dicho Javi, costó 4,5 millones. No, perdón, 3,5 millones. O sea, aún menos, ¿vale? Y resulta que cuando empieza la película, yo no sé si es pues estoy nervioso, porque ¿qué hay? Como 2 minutos de cartelitos de productoras. Sí. Lo está contando, digo, madre mía, digo, la cantidad de productoras y de historias que hay detrás de la película. Venga, dale brillo, que empiece la peli, macho. Es brutal. Pero bueno, eso muestra también un poco lo que se han tenido que mover, ¿no? Para conseguir el apoyo de distintas instituciones, de distintos patrocinadores, de no sé qué, pedir ayudas por aquí, por allá, en distintos países, porque si no estas cosas es imposible que salgan, claro. El Centro Nacional del Cine de Letonia, la Fundación Capital Cultural del Estado de Letonia, el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada, Arte France, Euramash, RTBF, el Refugio Fiscal de Belga, bueno, en fin, aquí hay un detrás. Sí. De hecho, es que él comentó hace poco en una entrevista que en total el equipo que ha hecho la película es de unas 15 o 20 personas. Fíjate. Y que trabajando de forma simultánea, a lo mejor en ocasiones estaban de 3, 5 personas, porque luego el resto pues se ocupaban de postproducción y de montaje o tal, pero que para que veamos las dimensiones de un proyecto de este tipo, que hay casi más patrocinadores que gente trabajando en el proyecto. Es que de hecho iba a comentar eso, cuando la película empieza es como muy largo los cartelitos, pero cuando acaba los créditos hacen así, se acabó los créditos. Claro. Salen 4 nombres, el de Gins Silvalodis sale como 20 veces, porque está, claro, dices tú, no hay mucho que explicar. Bueno, ha dirigido, ha escrito la película, la ha producido, por supuesto, ha hecho la banda sonora, ha hecho la fotografía, la ha montado, la dirección de arte, también ha estado en el sonido. También la ha hecho, sí. O sea, ha estado en todo, aparte de la animación, música, todo lo ha hecho él. Aparte que se ha rodeado de más personas, ¿no? Pero es una película puramente suya, esto no se ve en Hollywood. Esto no puede salir de Hollywood. Yo creo que esta Hollywood está con la mosca detrás de la oreja como diciendo, no. Nosotros queremos películas grandes que hagan mucho dinero, ¿no? No películas pequeñas que gusten a todos. Así que muy interesante lo de este director. Que por cierto, vamos, con esta campaña de los Oscars lo bueno que tenemos también es que van habiendo como muchos artículos, informaciones. Y yo no sé si vosotros tenéis animales, los oyentes seguramente algunos también sí que los tendrán, pero yo estaba viendo animales reales. La captura de movimientos de los animales, de la que luego hablaremos, es una delicia. Los sonidos de los animales son reales, exceptuando uno. ¿Sabéis cuál es? El del gato. No. La capibara. La capibara se ve que su sonido original, que por cierto yo he podido ver una capibara,
y lo digo como algo extraño porque efectivamente en Europa no hay, están todas en Sudamérica. Sí, Amazonas sobre todo. Exactamente, pues tienen, se ve que un sonido muy agudo. Entonces lo que hicieron es coger un sonido del camello y pues trasladárselo, que es algo más grave. Pero el resto de animales, todos, incluido el secretario, el lémur, pues tiene una captura de sonido real. Bien, claro, hemos invitado aquí al amigo Pablo para que nos hable de lo que es la tecnología. Entonces yo voy a hacer una pregunta, que es, uno, ¿qué es Blender? Luego, ¿qué quiere decir que un software es de código abierto y gratuito o libre? Y también te diría, como el personaje de Denzel Washington en Filadelfia, explícamelo como si tuviera 5 años. Bueno, pues mira, Blender es como Word, digamos, un software que tú instalas en tu ordenador, en cualquier ordenador. Además es un software que funciona en la mayoría de los ordenadores. Si tienen menos, normalmente en la web de Blender te dice que si tu ordenador tiene menos de 10 años, seguramente puedes utilizarlo. Y bueno, pues efectivamente se trata de un software de diseño 3D, estamos hablando de un programa con el que tú puedes crear cosas en 3D, pero no solo. También tiene muchas otras herramientas que permiten trabajar dentro de estos ecosistemas tridimensionales con los que se pueden hacer desde animaciones para películas, para publicidad, para cosas de patrimonio, de arqueología, como hacemos nosotros. Pero también se pueden hacer no solo animación 3D, sino animación 2D. Y se puede hacer montaje de vídeo. Y se puede hacer el propio renderizado, que cuando hablamos de renderizado hablamos de la representación visual, digamos, obtener la imagen visual a partir de esos modelos 3D. Se puede hacer, bueno, pues esculpido, pintado, bueno, de todo, ¿no? Todo en ese entorno tridimensional. Entonces, claro, este programa nace en torno al año 95, estamos, y lo funda o lo crea un holandés llamado Ton Roosendaal, ¿vale? Es a este hombre al que debemos tener este programa gratuito, efectivamente, como comentabais antes, que eso era en esos momentos una cosa extrañísima, porque la mayoría de los programas de este tipo, como ha comentado ya Javi, pues Maya, 3D Max y otros que se han utilizado y se utilizan en la industria en general, son programas que tienen licencias carísimas, muy costosas. Entonces, claro, que de repente un software luchara y consiguiera salir adelante, que fue a partir de 2002, sobre todo, cuando Roosendaal fundó la Blender Foundation, una organización sin ánimo de lucro, sostenida en base a ayudas voluntarias, etc. Cuando, bueno, pues eso, teníamos un programa cada vez más potente de diseño 3D que poco a poco, durante estos últimos años, ha ido escalando posiciones en cuanto a los programas que se usan profesionalmente en todos los ámbitos para obtener diseños 3D de distinto tipo, ¿no? Entonces, es software gratuito, pero también libre, de código abierto. Esto quiere decir que efectivamente el código está disponible para cualquier desarrollador que quiera observarlo, modificarlo, completarlo, añadirlo, etc. Y esto tiene muchísimas ventajas, y es que, claro, hay una cantidad de desarrolladores voluntarios que están trabajando en mejorar este programa continuamente desde hace años, que crean distintas herramientas con las que poder hacer muchas más cosas dentro de Blender, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de esta película de Flow, uno de los desarrolladores, que se llama Martin Supitis, que yo también me lo he estudiado para poder pronunciarlo bien, bueno, pues Martin Supitis ha desarrollado unas herramientas que son los Physical Add-ons, que son una serie de mejoras para Blender que permiten hacer efectos físicos de luz o, por ejemplo, de agua. Entonces, uno de las herramientas que ha desarrollado es el Physical Open Waters, que utilizan en Flow, pero que está abierto también. Ese sí que tiene un coste, es decir, los add-ons sí que normalmente se pagan aparte, si los quieres, algunos no, los hay gratuitos, pero eso depende de la persona que los desarrolle, pero que tú
te lo puedes adquirir, son baratitos normalmente, y te mejora eso de Blender, con lo que tú ya puedes hacer el agua muy parecida a la de Flow, por ejemplo. Yo en estos días se lo enseñé a Javi, ¿no? He estado probando también y haciendo pequeños cortes de vídeo con la misma tecnología con la que han hecho Flow, pues para hacer flotar un cubo o cosas por ahí en el entorno 3D. Entonces, bueno, qué guay. Estamos hablando de esto, ¿no? De un software potentísimo que ya está siendo cada vez más usado por la industria del videojuego y por la industria de la animación, y que ahora es brutal que da el salto a los Oscar incluso, ¿no? Con esta película. Así que claro, teníamos que estar aquí analizándola y viéndola, y claro, lo malo es eso, que yo la iba viendo y no podía dejar de pensar en cómo habrán hecho esto, cómo habrán hecho esto otro, cómo tal. Claro. O sea que... Pero bueno, sí, es una herramienta que yo uso en el día a día, claro. O sea que al final, tener una herramienta abierta lo que hace es retroalimentarla y que la comunidad sea quien la perfecciona. Esto es maravilloso. O sea, esto ya no es solo una celebración, esta película me refiero, ya no es solo una celebración del cine, es una celebración de la tecnología y de la colaboración entre programadores, que es precisamente de lo que va la película, de la colaboración entre diferentes animalitos, ¿no? No, a mí me parece precioso esto. Dices que no hay capas, Javi, me cago en la leche. Sí, bueno, lo que digo, lo que he querido decir es que te ofrece la posibilidad de, en la capa más alta, poder disfrutarla, como lo disfrutan los chiquillos. Es decir, tampoco, luego podemos darle he dicho que podemos darle todas las vueltas que nosotros queramos, pero, en fin, bueno, hay que decir, quería apuntar un poco a lo que ha comentado Pablo, que luego aparte de Blender, es verdad que se nutre sobre todo del apoyo de los usuarios de una forma desinteresada, pero detrás de Blender también en los últimos años, en los últimos 5 años, se han ido incorporando una serie de partners muy potentes, ¿vale? Por ejemplo, Pixar ha estado poniendo dinero para el desarrollo de Blender, y han habido ahí una serie de grandes empresas que han ido apoyando a Blender, y esto ha facilitado que, bueno, pues que pueda crecer de una forma más rápida, ¿vale? Porque si al final un software de este tipo crece al ritmo de lo que la comunidad de usuarios pueda aportar, pues bueno, pues en fin, siempre es un crecimiento bastante mediatizado. Pero es verdad que una cosa que Pablo ha sufrido y todos los que trabajamos con Blender hemos sufrido, y es que cada 6 meses sacan una actualización. Cada 6 meses. O sea, tú imagínate una persona que ofrece un curso de Blender. Pero claro, no la puedes utilizar de un año para otro, porque cada 6 meses te cambian, bueno, no te cambian radicalmente el software, ¿no? Pero te lo actualizan, y igual a los 6 meses te sorprende con una versión de estas que te vean un cambio brutal en cuanto a estética y disposición de las herramientas y tal. O sea, quiero decir, es un software muy activo, y que Rosendahl desde el principio tenía claro eso, que para una forma de incentivar el trabajo de la comunidad era precisamente esa, ¿no? Que se comprometía que cada 6 meses hubiese una actualización, y coger todos esos cambios que se habían ido haciendo durante esos 6 meses y tratar de incorporarlos, ¿no? a la versión de Blender. Por tanto, es algo bastante interesante, ¿no? Y con una filosofía detrás que la verdad es que creo que está muy chula, está muy bien. No, y esto permite además justamente el desarrollo de herramientas como las que llevaron a Jens Silvalodis a utilizar Blender, pasarse a Blender saltando de Maya, ¿no? Ya ha comentado Javi antes que Jens trabajaba con Maya, y en 2019 se pasó a Blender. ¿Por qué lo hizo? Pues porque salió una herramienta muy potente que es un nuevo motor de render. Ya he comentado eso, que los motores de render pues son herramientas que nos permiten obtener la imagen final, digamos, de un montaje 3D que hemos hecho. Pues salió un nuevo motor de render en tiempo real. Estamos hablando de un motor de render llamado Eevee, 2Es V y 2Es, que es con el que se ha renderizado en su totalidad toda la película de Flow. Y ¿esto qué ventajas tiene? Bueno, pues porque que estamos hablando prácticamente de un motor en el que no hay que esperar nada de tiempo para que salga la imagen resultante. Es como el motor de un videojuego. Entonces, claro, eso agilizó un montón el proceso, y era lo que buscaba realmente Jin. No lo ha comentado en alguna entrevista que justo, de hecho, ha dado en la propia página de Blender, explicando un poco el proceso de trabajo y diciendo pues que efectivamente él
vio una herramienta perfecta en este sentido, este software, porque le permitía trabajar de manera tremendamente ágil, trabajar muy rápido, entrar dentro de plazo todo lo que él quería y poder ocuparse de la cámara y a la vez de la iluminación, sacar los planos e iluminarlos como él quería de manera muy rápida, y todo esto le dio unas posibilidades brutales, ¿no? Normalmente este tipo de herramientas de renderizado en tiempo real no se encuentran dentro de estos software. Se encuentran en los motores de juego, como puede ser Unreal o como puede ser Unity, pero no ofrecen, según ha comentado él también, la manera de crear un flujo de trabajo correcto para hacer una película de animación de este tipo, ¿no? Entonces, en cambio, Blender sí. Y eso está muy guay porque ha posicionado un software que, como decimos, es software libre, gratuito, colaborativo, lo ha posicionado en todo el mundo, o sea, en boca de todo el mundo, porque estando en la mayor fiesta, digamos, del cine internacional, es que ya has puesto esta herramienta, y no solo una herramienta, como decíais, un modo de trabajar, ¿no? Un modo de hacer las cosas, lo has puesto al máximo nivel, ¿no? Y eso, pues oye, está muy bien. Es que yo ahí veo un factor muy positivo, y si esta película ganase algún Oscar, yo no creo que lo haga, pero no es descartable que dé el campanazo. No sería raro que de aquí 20 años otro cineasta ganase otro Oscar o empezase una carrera muy exitosa diciendo: yo recuerdo que conocí Blender gracias a una película que ganó el Oscar y puso Blender en boca de todos, ¿no? Y popularizó Blender, y sobre todo hizo una cosa que es maravillosa, que hizo accesible el cine como profesión a todo el mundo. Porque obviamente este tipo, Gins Silvalodis, es director y es cineasta, pero te está diciendo que si tienes ganas, si tienes ideas, si tienes talento, no hace falta disponer de un dineral o de un patronaje excesivamente alto. Entendedme, 3,5 millones de dólares no los tiene todo el mundo, ¿eh? Pero que no son los 120 millones que puede costar o 200 que puede costar una película de Pixar. Que las cuestan, porque cuando acaba una película de Pixar te pegas 30 minutos viendo créditos. Pero bueno, aquí tienes una película pequeñita donde el tipo se ha hecho responsable de casi todo. Además, una cosa es brutal, y es que hay que entender que Blender no es el mejor programa para hacer simulaciones de agua, no es el mejor programa para hacer animación, no es el mejor programa para hacer muchas cosas, pero sí que tiene herramientas lo suficientemente potentes, todas muy bien integradas, accesibles a todo el mundo y que permiten construir un flujo de trabajo muy guay. Aparte de toda esa comunidad que hemos comentado, que al momento tienes un tutorial de tal, tienes foros en los que tienes soluciones a tus dudas de no sé qué, tienes nuevos add-ons que te permiten hacer nuevas cosas de no sé cuál, o sea que tienes una comunidad tan viva que todas esas cosas juntas, aunque tú no seas el mejor programa en simulación de fluidos porque ese es Houdini y no tiene rival, aunque no seas el mejor programa en esculpido digital porque ese es ZBrush y tampoco tiene rival, ¿vale? Pero tienes las suficientes herramientas para de manera imaginativa resolver esos problemas técnicos que dan lugar a un resultado diferente, ¿no? O sea, aquí lo importante es que el director y el equipo han sabido resolver una serie de problemas técnicos de manera muy, digamos, original. Por ejemplo, hay veces en las que a lo mejor se tendría que ver una ola porque cae la ballena y tal, y se tendría que ver una ola inmensa que sale del agua y tal, pero para intentar fingir un poquito eso y que no tengas que simular eso porque no te iba a salir tan bien, lo que haces es colocar la cámara dentro del barco a la altura de los animales y haces que se gire el barco, pero no ves el agua venir, pero ya sabes que está viniendo, digamos. Entonces, esos juegos de cámara y esa habilidad para saber qué tienes que mostrar y qué no, contando con las limitaciones técnicas, pues oye, también es de valorar, ¿no? Sí, señor. Sí, de hecho yo creo que la propia estética que vemos en la película juega en favor de eso. Es decir, es que la estética viene condicionada un poco también por las capacidades que tiene el motor de renderizado. Como ha dicho Pablo, probablemente Blender no sea el mejor en muchísimas cosas, pero Blender ha conseguido hacer lo que normalmente se denomina suite. Es decir, tiene una serie de herramientas integradas que te permite hacer un flujo de trabajo que va desde la preproducción más básica hasta la postproducción
de un largometraje sin necesidad de tener que salir del software. Es decir, tienes que hacerlo. Mientras que, por ejemplo, en grandes producciones, no sé, pues tienen un equipo de VFX que trabaja con Maya o con Houdini o tal. Luego tiene otro que se dedica a texturizado. Luego tiene otro que se dedica a sonido. Y cada uno trabaja con sus softwares y tal. Aquí puedes hacerlo todo, absolutamente todo con Blender. Incluso la propia edición de vídeo. O sea, puedes hacer absolutamente todo. Luego os iba a preguntar, la estética de la película, la estética, porque claro, nosotros creo que ya después de tantos años con Pixar al mando, ¿no? Y DreamWorks, estamos empezando a relacionar las películas animadas con esa estética muy, muy Pixar, ¿no? Como por ejemplo Inside Out 2, que es la última que hemos visto, o tantas otras. Pero aquí sí que es verdad que choca un poco, ¿no? Esta estética es bastante diferente y nos olvidamos que hay tantos estilos de dibujo como creadores. Esa estética corresponde a una limitación técnica por parte del software de Blender. Es una decisión artística por parte de Silva Lodis. ¿Qué pensáis de este aspecto visual? Bueno, Silvalodi sí que dice en las entrevistas que ha dado que él desde el principio le gusta esta estética un poquito, digamos... Cartoon. Cartoon, eso es. Un poquito de una estética que no es fotorrealista, es lo que él buscaba. Y es verdad que para eso él descubrió que Eevee, este motor de renderizado de Blender que hemos hablado, se ajustaba muy bien y cada vez incorporaba más herramientas para crear shaders, que se llama, que son como los materiales y texturas que permiten conseguir esta estética cartoon, ¿no? Entonces es verdad que cada vez estamos viendo más renderizados, animaciones, etcétera, realizados con Blender en estilo de este tipo, estilo cartoon, pero eso no quiere decir que solo se puede hacer eso con Eevee o solo se puede hacer eso con Blender, no. Nosotros con Blender, por ejemplo, hacemos cosas fotorrealistas sin problema, pero se pueden hacer cosas más técnicas, digamos, también sin problema, y se pueden hacer cosas más cartoon como estas sin problema. O sea, es tremendamente versátil, pero una de las posibilidades es esta, ¿no? Que sí que se puede hacer esto. Aunque yo es verdad que creo que cada vez estamos viendo, gracias a los dioses, más películas con estéticas diferentes, porque es verdad que el camino este que había cogido la estética, pues como dicen, la estética muy Pixar, de muy redondeada y muy 3D redondeado de este estilo, ya cansaba un poco, ¿no? Entonces creo que sí que está guay que cada vez estemos viendo, por ejemplo, en la de Robot Salvaje de este mismo año se ha visto, en las de Spider-Man, que han sido verdaderos pepinazos. O sea que bueno, yo ojalá sigan profundizando así, ¿eh? Y la nominación de 2 películas stop motion. Es decir, es que... Claro, también. 2, sí señor. 2. Una de ellas tan pequeña como esta, ¿eh? Sí. Memorias de un caracol, ¿no? Sí. Que por cierto la vi el otro día y... Una maravilla. Y hablando de estéticas diferentes. Sí. Sí. Por eso que es abierto tanto el abanico que es maravilloso. Es decir, ya no es solo Pixar, que por supuesto hacen un trabajo que es brutal. Claro. Pero bueno, luego la animación de Boy Robot es que está en otra galaxia. Pero bueno, claro, te ofrecen otras posibilidades, por ejemplo esta, en el caso de Flow, la cual, lo que comentaba antes, ¿no? Que es verdad que facilita, es verdad que con Blender puedes hacer renderizado fotorrealista, Blender incorpora otros motores de renderizado y demás, pero bueno, en concreto Eevee te facilita el realizar un tipo de Blender, un tipo de renderizado muy concreto, con un tipo de iluminación muy concreta, no tan volumétrica, un poquito más plana, que juega muy a favor de obtener este tipo de resultados, pero claro, con lo bueno, con el punto positivo, el que es casi instantáneo. O sea, es decir, mientras que a lo mejor a veces hablamos en Pixar, cuando te hacen ellos te hablan un poco del proceso de creación, dicen, bueno, pues para fabricar un fotograma hemos tenido en una granja de renderizado durante cerca de 4 días renderizando para realizar un solo fotograma. Es decir, imaginad. Sí. ¿Cuántos fotogramas necesitamos? 25, 24 fotogramas por segundo para... ¿cuántos fotogramas tendrá una película como Pixar? Es decir, pues imaginad. Aquí tenemos la posibilidad de ir viendo en tiempo real el movimiento, lo cual, y el estado final. De hecho, comenta Jeans que la película se renderizó íntegramente en su ordenador, en su propio ordenador, tardando entre 0,5 y 10 segundos cada frame en renderizarse en 4K. ¿Qué? 4K. O sea que... ¿Cómo os va a caer mal imagínate. el Tito Silva Lodis?
Es que es un fuera de serie, tío. De verdad que me haría mucha ilusión que ganara un premio. Además, un dato curioso que dijo, yo no sé si esto es habitual, pero si lo destacan me imagino que no, que es que dice que no hay escenas borradas. O sea, todo lo que se hizo está en la película. Es íntegro, la película es íntegra el material que se produjo. Y punto. O sea, no dijo, esto me sobra. Pero es que luego, cuando hizo la banda sonora, que él también la hizo, la co-compuso, resulta que hizo 7 horas de banda sonora, de las cuales solo aprovechó pues ni 1 hora prácticamente, ¿no? Entonces es curioso el diferente proceso, ¿eh? Claro, y luego también que no se han hecho storyboards, que esto también es muy interesante. Es una película para la que no se han hecho storyboards a la manera tradicional, sino que lo que se han hecho han sido como grabar los mismos cortes de vídeo que iban a hacerse posteriormente, digamos, en buena calidad, pero se graban como en boceto 3D, digamos, en una suerte de blocking que se llama, una pequeña animación muy básica con los movimientos muy ortopédicos y tal, pero bueno, para ver el movimiento que va a hacer la cámara y tener un poquito esa idea. Y con eso ya tenemos un storyboard animado en 3D, digamos, por lo que no tenemos que andar dibujando cada cuadro y demás. Entonces, bueno, también eso es algo muy interesante porque Blender da esa posibilidad también, ¿no? Y no tienes que hacer el trabajo varias veces y tal. Maravilloso, de verdad, maravilloso lo que ha hecho nuestro amigo Kins. Ahora ya es nuestro amigo. Desde luego, si vais por YouTube y buscáis vídeos por ahí, y precisamente esto que ha comentado Pablo, lo podéis ver, con estas especie de storyboards que no lo son, es maravilloso. Además, a mí me pasa una cosa, es que la estética me recuerda, como yo creo que es obvio para todo el mundo, a la estética del videojuego. Pero no la estética en general del videojuego, sino una en concreto, como es la de Fumito Ueda, que yo lo primero que me vino a la cabeza es este señor. Si quien no lo conozca, es un diseñador de videojuegos que sobre todo se hizo famoso con 2 juegos de Play 2 como son el Ico y el Shadow of the Colossus, y para Play 4 con The Last Guardian, que son videojuegos que también son experiencias. No son videojuegos donde tú simplemente tienes que ir a matar enemigos como en un Zelda o en un Dark Souls, sino que lo que está provocando Fumito Ueda con esos videojuegos es que tú disfrutes de esa paz, disfrutes de esos silencios, de esos espacios abiertos, de esas, sobre todo, civilizaciones antiguas, abandonadas, y a mí eso es lo que me enamora prácticamente más de la película. Esos escenarios cuando vemos a la barca, ¿no? Que se acerca a esas ciudades totalmente inundadas, extrañas, que no corresponden realmente a ninguna cultura exacta, porque tiene un poquito de aquí y un poquito de allá. No sabes qué antigüedad tienen. A veces son incluso cosas que no cuadran entre ellas. La casa inicial, la que vemos de madera, donde hay un señor o una señora que hace gatos de piedra, no tiene nada que ver con las edificaciones que vemos más tarde en aquella ciudad donde van navegando entre los pasillos de la ciudad. Y yo ver una especie de representación de la mitología de Fumito Ueda, que no sé si está confirmado por el director, pero yo me imagino que sí. A mí es también una de las cosas que me fascinó. Yo siempre he dicho que poder sumergirte en ciudades, sumergirte nunca mejor dicho, en ciudades abandonadas con historia, a mí eso me vuelve loco. Precisamente Nico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian son cosas que vemos. A mí eso me ha fascinado de la película. ¿Algún dato más que aportar acerca de la técnica tras la realización de Flow? Está todo, yo creo. La verdad es que fantástico. Es simplemente decir eso, que es brutal ver cómo el programa en el que yo estoy metido la mayor parte, una buena parte del tiempo, que casi soy como los de Inception, que están metidos en el sueño, pues yo estoy metido en Blender desde la silla de mi ordenador, pues verle llegar a estas cotas, ¿no? de representación, pues es genial, ¿no? Así que nada, que sigan apareciendo. ¿Os vais a animar a hacer una peli? No, de momento no. Hacemos pequeños cortitos de patrimonio, sí, pero peli no me da. Que son espectaculares. Vamos, se me cae el pelo, me cae el pelo. Nosotros hicimos un cortometraje, ¿eh? ¿Quién? En la universidad de Alicante hicimos un cortometraje. Sí. Y una persona que está aquí puso la voz. Anda. ¿Ah, yo? En la versión en inglés. Hostia, es verdad, qué vergüenza. Menos mal que no me lo has enseñado. Se me cae la cara de vergüenza. No me acordaba, tío. Hace años ya esto, ¿eh? Sí. Cierto. Bien, vamos a dar un trago de agua antes de seguir con los animales de la película. Venga, volvemos en unos segundos.
Estás escuchando el podcast de Cine Actual, la casa dedicada al cine y a la televisión. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un comentario, dale al like y suscríbete en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de reproducción de podcast. Búscanos en nuestras redes sociales, en Twitter, @cineactual, en Instagram, @cineactualnet y en nuestra fanpage de Facebook. O si lo prefieres, visita nuestra página web www.cineactual.net. Este podcast es posible solo gracias a ti, así que también nos puedes apoyar desde la pestaña correspondiente en iVoox o convirtiéndote en mecenas en nuestro Patreon. Muchas gracias y sayonara, baby. Otro apartado a destacar es la preciosidad y veracidad de los protagonistas, de los animales. Unos animales que presentan ciertos rasgos antropomórficos, ¿no? Porque a pesar de ser animales y comportarse como tal, y de hecho se nota mucho, que han realizado una captura de movimientos reales y muy precisos. Yo ya os digo, yo tengo una gata y yo veo al protagonista de esta película, al gato gris oscuro, por cierto, que no negro, que el director ha desmentido en varias ocasiones que sea negro, y veo un gato real absolutamente 100%. Yo estaba viendo a mi gata cuando está feliz, cuando tiene miedo, cuando tiene sueño, cuando se pone a jugar con la cola del lémur. Es que estaba viendo a mi gata y yo creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Que son animales muy realistas, pero luego tienen esas cositas que de repente pues llevan un timón de una barca, ¿no? Lo cual, pues ¿por qué no? Estamos en una historia de fantasía. ¿Qué animales tenemos? Tenemos al gato común europeo como protagonista, que obviamente es típico de Europa, que además es una raza, los gatos ya sabéis todos, que se caracterizan por esa capacidad de adaptarse y sobrevivir a cualquier tipo de medio, ¿no? Es digna de elogio, desde luego, la del gato, ¿no? Que solo empezar lo vemos en problemas. Y ya el director dijo que no quería convertir esto en un entorno hostil donde el gato tuviera que estar huyendo. Pero sí que lo vemos, pues que bueno, tiene que ganarse la vida como puede, pescando y huyendo de los perros, ¿no? Que son ahí una banda de gángsters liderados por el marroncillo. Sí. Claro, luego como contraste tenemos al labrador retriever, o el labrador de toda la vida, que fijaos que ya nos... O sea, hoy en día los labradores se encuentran en todo el mundo, pero es típico de América del Norte, en concreto de Canadá, de una zona del norte. Hay una península allí, que por cierto, que se llama la península Labrador, por algo será. Luego tenemos la capibara, que como hemos dicho es típica de América del Sur, que es el mayor roedor que vive hoy en día en la Tierra. El secretario, que es un pájaro que han modificado un poco, porque normalmente las patas las tiene más negras y alguna parte del plumaje, que este es típico del centro y sur de África. Y luego tenemos al lémur, que es un primate que ya sabéis que vive en Madagascar simplemente, ¿no? Pero es que luego tenemos otro, el sexto en discordia, que es la ballena, que yo estuve buscando si existía ese tipo de ballena y yo quiero creer que es un ser inventado, ¿no? Para la película, lo cual está guay, lo cual también te está diciendo de primeras que esto es una historia fantástica, no hay que buscar más realismo. Y a pesar de no querer buscar realismo, lo hay. ¿No os ha fascinado el comportamiento de los animales tan diferente a lo que estamos acostumbrados? Sí, yo... Por esto de querer darle siempre una vuelta a todo y querer ver qué es lo que puede haber detrás y demás, al principio intentaba buscarle un simbolismo a cada animal, pero creo que no. Creo que... ¿La vida de Pino? Sí, no sé, pero... No creo que vayan por ahí los tiros, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero que me ha gustado mucho ver de qué forma se comporta, ¿no? Cada uno de los animales, sobre todo, por ejemplo, el perro, ¿no? El labrador, me ha gustado mucho la forma de comportarse, medio tontorrona, mucho más dócil, digamos que un perro más cercano a lo que es el ámbito doméstico, que no el resto de perros que sí que aparecían ya como una especie de manada de casi lobos, ¿no? Que iban... y la verdad es que sí, me ha gustado la curiosidad del lemur, como comido que es. Qué risa. Sí. El grupito aquel de lemures que parecía salido de la película de Madagascar. El comportamiento que tenían. Y sí, en general la verdad es que me ha gustado bastante. El único que no, bueno, pues tampoco sé el secretario, no sé exactamente qué tipo de comportamiento tiene y demás, pero vamos, que sí que en ese momento sí que he detectado ciertos roles, ¿no? Como el secretario sí que llega a tener un cierto valor simbólico, ¿no? Y metafórico y tal, y sobre todo su final sí que es un poco más evocador, ¿no?
Pero bueno, en definitiva yo creo que sí que está chulo como de la forma en la cual cada uno de los animales se acerca bastante a roles muy reconocidos por nosotros y que es fácil de reconocer, sobre todo también para los niños, que los niños en cualquier momento saben reconocer el comportamiento de cada uno de los animales, como cuando el labrador se pone a jugar con la pelotica y el secretario empieza a pegarle patadas a la pelota como diciéndole, cuando se ponen muy pesaditos los perros, que dices, joder, tira ya por ahí con él. Sí, a mí yo creo que probablemente es de lo que más me ha gustado de la película, cómo se comportan los animales, cómo reaccionan entre ellos, cada uno. Además eso, estamos hablando de una película muda. Entonces, ser capaces de mostrar tantas personalidades, porque cada uno tiene una personalidad diferente y eso se ve muy bien. Entonces, mostrar los matices de todas las personalidades de los animales en esta película muda, la verdad es que eso me ha encantado. Y es verdad que sí que creo que hay un poquito de lo que se llama realismo mágico, ¿no? Que es como una situación totalmente cotidiana como puede ser la actitud de un gato o de un perro, porque son realmente, es lo que decías, es curioso porque las animaciones y la forma de comportarse en el 99% del tiempo es como totalmente común, pero todo eso está integrado dentro de un ambiente fantástico y un mundo fantástico en el que los animales pueden manejar una barca, pero como que está integrado de la manera más... está integrado muy bien y no te llama la atención. O sea que yo creo que integrar esos elementos mágicos, digamos, dentro de algo tan crudamente real, pues es un poco lo que define el realismo mágico, ¿no? Entonces yo sí que creo que esta película entra ahí también, dentro de ese mundo. Sí, señor. Y además nos enseña que debemos ser todos como la capibara, sosegados, poner paz y enseñar a nadar al gatico, que le enseña a bucear. Sí. Sí, evolucionan también, oye, que eso es interesante. Es que tienen arco. El gato pasa de tener miedo a tener una relación con el resto de animales, claro, a intentar salvar al mismo perro que le ha estado atacando. Aunque tú ya veías que ese labrador parece más inocentón que el resto, sobre todo el Shiba Inu, que los Inus tienen muy mala leche. Ahora nos van a dejar en comentarios. Mi Inu no tiene mala leche. Pero bueno, es broma, ya sabéis. Pero que los labradores sí que tienen ese espíritu más bondadoso, ¿no? Y ya se le ve. Y que al final establece esas relaciones, incluso... Una relación social, que al final yo creo que va todo esto, al final va un poco de todo esto, ¿no? Va, en un escenario apocalíptico, últimamente estoy yo mucho con esto del apocalipsis, por lo que sea, y es cierto que estos marcos apocalípticos, o al menos donde hay un cambio de inflexión en el comportamiento, y en este caso hay un final de ciclo donde hay una inundación. Además es gracioso que sea la inundación, que está muy ligado también a la historia de la humanidad, ¿no? La inundación como elemento de punto y aparte para poder renovar la vida y demás, ¿no? El arca de Noé, todo esto, ¿no? El fuego y el agua, eso funciona como la seda. Sí. Además se entiende perfectamente que el agua como elemento catártico en el cual el mundo se transforma, el mundo se renueva, y es muy interesante cómo, al final la película va buscando el equilibrio, ¿no? Y al final dentro de la barca el objetivo es encontrar un equilibrio, y el equilibrio se rompe precisamente cuando entran otros elementos extraños, ajenos, como es la manada de perros que rompen el equilibrio, y finalmente acá es muy metafórico todo cuando entran en la barca y luego se ve ese cenital donde se ven cientos de barcas vacías, donde al final, a mí por lo menos lo que me evoca es intentos de sociedad que han fracasado, que no han podido evolucionar y adaptarse a la nueva situación, y quedan ahí vacías, rotas, ¿no? Y al final esta barca acaba siendo un ecosistema que sí que funciona, y por eso el final que tiene, ¿no? Qué bueno. No lo había visto yo eso de las barcas así, pero es, muy buena lectura esa, Sí. Y sobre todo esa parte final donde el secretario al final como que ha sido un poco el elemento cohesionador, ¿no? Y que ha hecho posible que funcione esa sociedad, es el que trasciende, ¿no? Ahí sí que coge ese elemento mágico, ¿no? Que parece que tienen este tipo de aves, ¿no? Yo le veía un poco un toque maternal, digamos, ¿no? Sí. Un toque más de... Porque como que era quien les ponía un poco coto a todos, quien decía esto va a salir mal, y efectivamente luego salía mal. Sí. O sea que... Bueno, pero también le dejan atrás, al fin y al cabo, su propia
su propia sociedad, ¿no? Le acaban dejando atrás por querer ayudar a unos que son diferentes. O sea, que también hay yo creo que al final la temática de esta película son las relaciones entre seres diferentes. Sí, romper patrones. Claro, porque el resto no importa mucho, porque no te explican qué es esa casa con las esculturas de los gatos. No te explican tampoco la inundación, por qué viene o por qué se va. No te explican muy bien tampoco la figura de la ballena o la no ballena. Ahora me comentáis vuestra hipótesis, ¿no? Vuestras hipótesis. Pero yo creo que lo importante, lo que de verdad le importa a esta película son las relaciones entre los seres. Sí, romper los patrones, esos pájaros que normalmente se hubieran comido al gato, que hay uno que decide protegerlo, ¿no? Que es cambiar totalmente tu programación interna y eso le supone, pues eso, la expulsión de su grupo. Eso es maravilloso. El propio Lemur, ¿no? Que tiene que dejar atrás el materialismo. O sea, que sí que hay cosillas ahí que están muy claras en primera plana, ¿no? Y también lo que tú has dicho de que si el secretario es hembra, es macho, no sabemos ni siquiera si son hembras, si son macho. Y eso es genial. Porque en otras películas, a mí, The Wild Robot es una película que me ha chiflado, me ha encantado, me parece una maravilla de este año, de las mejores películas de este año. Pero han hecho pues lo que hacen todas esas películas, pues animales que hablan, ¿no? Como siempre. Pero aquí han decidido que no van a hablar, que sus maullidos y ladridos y sonidos van a ser suficientes para comunicarse. Y han creado un thriller, porque en los momentos de la inundación y el gato corriendo, eso te ponía las pilas, ¿eh? Ese momento en el que se queda subido en la orejita de la escultura y dice, pues, ¿hasta qué hemos llegado? Por favor. Y ves la barca que se va acercando, que de hecho los perros pasan en otra barca, ¿no? Antes. Sí. Y dicen, en esta barca mejor no me subo. Entonces, es thriller, es además, emoción. Ojo con eso, porque los perros pasan en esa primera barca que parece que son los primeros que se van a salvar y los que ya se van a salvar y tal, y luego les tienen que salvar a ellos al final. O sea que también hay... Te muestra como grupos sociales que sí son capaces de llegar a final de término, porque luego está, por ejemplo, el grupo de lemures que iban en un barco, que son los que esos también acaban llegando al final a buen término. Es decir, vemos que hay determinadas especies o determinados grupos que sí que consiguen tener por lo que sea, podemos analizar por su propia naturaleza, su propio instinto y demás, y que les llevan a ser de un determinado modo, pero por ejemplo en el caso de los perros, pues, bueno, la propia rivalidad entre ellos y demás les imposibilita, ¿no? el llegar a un acuerdo, porque se establece una jerarquía muy marcada donde sí que hay un alfa, ¿no? Y hay otra serie de animales que si no son capaces de cooperar, aquello no puede llegar a buen término, ¿no? Entonces se le ve, al líder se le ve. El marroncillo. Y ahora que comentabas lo del thriller, las escenas estas en las que el gato va corriendo a todo correr por la selva, etcétera, un pequeño paréntesis técnico en este sentido, porque uno de los add-ons de estas herramientas extra de Blender que han utilizado más es GeoScatter, que es un add-on que te permite crear toda esa vegetación porque hay por el terreno, toda la hierba dispuesta así, te lo permite crear de manera relativamente sencilla y disponerlo sobre tus modelos, sobre tu terreno, ¿no? Y es verdad que yo me estuve fijando en toda la película, porque yo decía, es que no se mueven realmente, o sea, como que las hebras de la hierba y la vegetación no tiene animación cuando pasa el gato, que en teoría en otras películas más trabajadas en ese sentido, pues la hierba se hubiera movido mucho más, se hubieran movido las ramas, se hubiera movido mucho todo, pero en esta está bastante estático, salvo en algunos momentos. Lo que pasa es que ahí han jugado con que, vale, esto va a estar estático porque si no, técnicamente es bastante complejo, pero como la cámara y el propio gato van a una velocidad de la hostia y les vamos a ir siguiendo así, da igual, porque parece que todo se mueve, tiene tanto dinamismo que efectivamente parece que todo se mueve, salvo que te fijes, como hice yo con esta neurosis de ver cómo funciona todo, salvo que te fijes mucho, no te da esa sensación de que está estático. O sea que para que veáis un poco cómo ha ido utilizando todos estos recursos técnicos y aprovechando esas limitaciones o sorteándolas de la mejor manera posible, ¿no? Sí, señor. Que además mi pareja que vio la película también luego me dijo, hablando de la vegetación, ¿no? Es curioso cómo el director, de forma obviamente deliberada, no sitúa en ningún espacio concreto geográfico de la Tierra esta historia. No. Es una selva, es un bosque, es una jungla, porque yo podría ver antigua. Yo podría ver un bosque de aquí de España,
de algunas zonas de España, pero también podría haber algo, no sé, del Amazonas o de Nueva Zelanda, no lo sé, ¿no? Entonces está muy acertado eso, ¿no? Yo creo que incluso habrá hecho algún tipo de mezcla para que suene todo bastante común para cualquier espectador. ¿Queréis que hablemos un poquito de la repercusión que está teniendo la película? La ballena. ¿Quieres hablar de la ballena? ¿Crees que tiene algún tipo de representación mística? Yo creo, como he dicho al principio, que no habría que darle muchas vueltas. No sé. Ahora que hable Pablo, porque Pablo sí que le ha dado alguna vuelta. Yo es que la verdad es que no acabo tampoco de... Creo que es un elemento mágico dentro de todo esto, porque al final salva al gato en 2 ocasiones, o al gato en una ocasión y al grupo en otra, cuando se quedan ahí estancados, y es, digamos, un elemento medio mágico, que les ayuda y demás, y simplemente está ahí. O sea, no... Luego, la verdad es yo que ahí no sabría... lo que sí que veo un poquito luego es la paradoja de que aquello que acaba salvando a la sociedad de animales que se ha montado, que es que la inundación baje, acaba matando o acaba acabando con la vida de esa ballena que les iba acompañando y ayudando en todo ese tiempo, pero también un poco desde el sentido en el que, como decía Javi, a lo mejor es como que ya no es necesario ese elemento mágico, esa ayuda mística, digamos, que daba la ballena, deja de ser necesaria y por lo tanto se apaga su vida igual que se apaga la inundación. Bueno, algo así, pero vamos, no le sé dar yo mucha más vuelta, ¿no? Bueno, en realidad no se apaga nada porque hay una escena postcréditos. Sí, eso es. Sí. Ah, exacto. Cierto. Así que si había algún ápice de negatividad en este aspecto, ¿no? O de pesimismo, la escena postcréditos, que joder, si no la habéis quedado a ver, tíos, que son 15 segundos de créditos quedaos, pues te enseña que quiero mostrar con esa escena postcréditos es que vuelve a haber otra inundación. Pero bueno, todas estas interpretaciones, pues está muy bien, pero bueno, yo creo que tampoco son de mucha importancia para la película. Es igual, si esperabais escuchar el podcast y que os explicáramos qué pasa con el secretario, por qué asciende, pues no es el programa, tampoco le... No hay más, pensad lo que queráis. Que por cierto, un inciso, lo acabo de mirar y efectivamente Jintz dijo: soy muy fan de la obra de Fumito Ueda y es una gran influencia para mí. Es obvio. O sea que ahí está. Si habéis jugado a cualquiera de estos juegos que he comentado antes, vais a respirarlos cuando veáis Flow, y eso es algo maravilloso. Que por cierto, vaya 3 juegazos, ¿eh? Pues vamos a hablar de la repercusión de la película porque está siendo increíble en el mejor de los aspectos. Si vamos a agregadores de opinión, en IMDb tiene un 7,9, Film Affinity 7,3 y Rotten Tomatoes, atención, tiene una aceptación de la crítica del 97% de críticas positivas y del público, de la audiencia, del 98%. Yo creo que esto habla por sí mismo. Recordad, son películas pequeñas, son películas que no han llegado a tanta gente como puede haber llegado una Inside Out 2 o una Gru, mi villano favorito, ¿no? Pero quien la ve acaba enamorado o encandilado. Hablar de taquilla es un poco ridículo, pero no, porque dices, hostia, ¿qué taquilla habrá hecho una película como esta? Pues obviamente poca, ¿no? Ha hecho 14,5 millones de dólares ahora mismo, pero es que se ha estrenado de forma muy limitada. Yo no sé si la habéis visto en el cine los oyentes, pero se estrenó en pocos cines de España al menos, y habiendo recaudado 14,5 y habiendo costado 3,5, pues ha cuadruplicado su presupuesto, lo cual es un éxito rotundo y absoluto. Ni sueña con competir con Inside Out 2, con Moana 2, con Kung Fu Panda 4, Gru, mi villano favorito 4 o Sonic 3, que son películas que se han estrenado en 2024. Ni sueña. Pero si nos ponemos a analizar las cosas en su debido contexto, yo creo que es un éxito. En este año 2024 ha quedado en la posición 144. No sé si os pensaréis que es mucho, que es poco. Haced vosotros una película y me decís cómo quedáis dentro del ranking del año. Pero aquí va un datito. Un datito. ¿Qué es? Emilia Pérez está en el puesto 148, es decir, 4 puestos por debajo. Emilia Pérez, que es más o menos una de las favoritas de este año de los Oscars. No sé si decirlo ya con la que está cayendo. Y es una película que costó 21 millones de dólares. Bastante más. Pero es que entre las dos, justo en medio de las dos, está otra película que se llama Megalópolis, del señor Francis Ford Coppola, que recaudó casi lo mismo que Flow, pero no costó 3 millones y medio. Costó 120 millones de dólares. No hace falta decir nada más, ¿no?
Pues sí. Está gozando de una gran popularidad y esto se ha visto pues traspasado los premios, ¿no? 2 nominaciones a los Oscar que incluyen Mejor Película Internacional, que tiene que batirse con precisamente Emilia Pérez, La chica de la aguja, que esta es la representante de Dinamarca, Aún estoy aquí, que es la de Brasil, y La semilla de la higuera sagrada de Alemania. No parte como favorita porque obviamente lo es Emilia Pérez, pero recordemos que aún está ahí, la película brasileña podría dar guerra. Como película animada, que es posiblemente donde tenga alguna opción, como ya ha dicho antes Javi, se bate contra The Wild Robot, que podríamos decir que es la gran favorita, al menos ahora mismo. Luego del Revés 2, Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas y Memorias de un caracol, que relacionada con esta última es lo que hemos dicho antes, ¿no? Son 2 películas independientes, pequeñas, de un presupuesto ínfimo, que se han colado ahí y es algo a celebrar. Formó parte también del Festival de Cannes, como dijo también antes Javi, y se ha hinchado a premios. Pero vamos, no los voy a mencionar todos, pero tanto en circuitos de críticos como en festivales que se celebran en diversos países, incluyendo los European Film Awards, los Globos de Oro, dando el campanazo, ganando precisamente a todas esas competidoras que hemos dicho antes, más Moana 2, las ganó a todas. Y también están los Goya como curiosidad, y Mejor Película Europea, no animada, o en los Annie Awards, que esos son los premios más importantes dentro de la industria de la animación. Gins Silva Lodis dijo cuando ganó el Globo de Oro, dice: suelo trabajar solo, pero para esta película tuve que hacer como el gato de mi historia y confiar en otros para sacar el proyecto adelante, lo cual me parece también algo bastante bonito. Si nos vamos a las opiniones de lo que es la crítica, solo voy a destacar un par, ¿no? Pero todos más o menos como consenso sacan que tiene una animación muy innovadora. Los temas son maduros dentro de todo, porque habla de colaboración y comunicación, y que es bastante difícil no dejarse llevar por la corriente que es Flow, ¿no? Si vamos a 2 concretas, Adam Graham de Detroit News dice: una aventura animada con un toque suave y un mensaje simple. Flow es un poco como la historia del Arca de Noé sin Noé. Y hay otra que me encanta, que es de Ty Burr de Washington Post, que dice: es una película de ensueño, épica, peligrosa y muy bella. Esta me encanta, es cortita, pero lo de que es de ensueño, a mí me pareció como estar en un sueño. No sé si a vosotros también nos evocó un poquito eso. Sí. Darío, cuando estaba terminando la película, me ha mirado y me ha dicho: ¿pero es un sueño, papá? Oh, qué bonito, qué bonito. Y seguramente esta noche sueño con un gatito gris. Y seguramente pasado mañana te pida una capibara. Ella lo sabe, ya tiene claro lo que pasa con... Bueno, no vamos a abordar este tema aquí. ¿Has visto alguna vez una capibara, el tamaño que tienen? Sí. Son enormes. Sí. Son más grandes que aprovecha, un perro. Javi, aprovecha la corriente, nunca mejor dicho, y mételes en el mundo de Blender. Bueno, Claro. Marcos, que es el mayor, sí, ya está haciendo sus pinitos con Blender, sí. Bueno. Joder, yo te iba a decir que aprovecharas y adoptaras un gatico, hombre, o un perro, que hay muchos que están muy necesitados. Bueno, me han insistido varias veces, pero yo he recurrido a un viejo truco, y es el de comprarles una maceta. Y les he dicho que si la maceta dura más de un mes, que yo para tener su animal doméstico de un refugio y demás. ¿Resultado? La maceta dura 3-4 días como mucho. Y tú calladito, sin decirles que hay que regarlas, ¿eh? Hombre. Pero si le canto, papá, ¿por qué se ha muerto? Sí. Venga, vamos a la opinión de nuestros oyentes, que lo preguntamos por redes sociales. Ya sabéis que estamos en X, en Instagram, en Facebook. Pues Julio Redondo Muñiz dice: una maravilla visual, los paisajes y el agua son una auténtica delicia. Estuvo constantemente recordándome a la obra de Fumito Ueda. No se puede decir tanto sin tener ni un solo diálogo en el film. Litri dice: me gustó mucho, sobre todo la animación, la filosofía de la capibara y la protección del secretario. Por cierto, la escena en la que se eleva al cielo es la que más me confundió, sin saber qué pasaba junto a la postcréditos. Por poner un pero, me choca cómo controlan el timón de la barca. De Cine va el tema, dice: a mí me parece una buena película por su animación y su réplica del comportamiento animal, aunque a nivel argumental me flojea mucho. Mundo 7 Arte dice: una gran película, sin duda. Al no tener diálogos tiene que ser dinámica y que siempre esté ocurriendo algo en pantalla, pero logra ser entretenida. Además, transmiten mucha personalidad todos los personajes. Una grata sorpresa, aunque quizá al final algo frío, en mi opinión. Chris Gandek Foto: nada más empezarla me tiró para atrás la estética de posterizado. Sin duda, a nivel de imagen, la película no llama mucho la atención o hasta juega en contra. Pero en cuanto empiezas a ver los diferentes personajes y lo bien dibujadas que están sus personalidades, sin usar ni una palabra, te olvidas de lo malo y la peli te atrapa hasta el final, con varios momentos que te estrujan el corazón. Bien cierto.
Oscar LC407 dice: ¿qué voy yo a decir de este peliculón teniendo gatijo? Gatijo con H intercalada, o sea, gato e hijo, lo cual, pues, lo comprendo. Una película deliciosa, emocionante, con el mérito de haberla hecho además con un software libre. Una película sin diálogos, ni falta que le hace, tremendamente entretenida, enternecedora, como toda buena fábula que se precie, con moraleja. Si seguimos maltratando este mundo, la naturaleza nos pondrá en nuestro sitio y reclamará su lugar. Ojalá la Academia la premie merecidamente. Y el último, de Más Mile, que dice: me encantó la animación, la historia, la forma de contar historias y los animalicos. Es preciosa, y no olvidemos lo maravillosos que son los escenarios sin humanos, emoji de corazón. Así que estas son las opiniones que nos han dejado, hay alguna más, pero estas me parecen bastante destacables. Así que, en definitiva, una película que ha convencido no a todos, pero casi todos, ¿no? ¿Algo más que queráis añadir a esta película animada, letona, de nuestro amigo Gint? Que yo en mi corazón va a ganar el Oscar a la mejor película animada. ¿Pero qué significa en tu corazón? ¿Que apuestas por la quiniela o no? He dicho que va a ganar en mi corazón. Creo que no puede ser más claro. El Oscar de tu corazón ya lo tiene. Ya lo tiene ganado. Exacto. No, pues, yo creo, vamos, la he disfrutado mucho y espero que bueno, pues que sea, como mínimo, yo creo que ya ha colocado en el mapa al director, a un software que nos apasiona y sobre todo un estilo de hacer cine que la verdad es que es muy interesante. Así que, nada, maravillado. Pues sí, yo igual, con muchas ganas incluso de volver a verla. Oye, volver a verla con otros ojos y disfrutarla a lo mejor de otra manera. Así que nada, y más después de haber hablado aquí con vosotros, que ha sido un placer también. Qué maravilla. Oye, Pablo, que no lo he dicho antes, hemos estado hablando de Blender y de tus trabajos, ¿no?, de recreación histórica. ¿Dónde pueden ver todo ese trabajo precisamente del que hemos estado hablando? Pues mira, en todas las redes sociales, si me buscan por PAR Arqueología y Patrimonio Virtual, me encuentran por ahí sin problema y yo voy compartiendo cositas de lo que vamos haciendo en 3D, con Blender fundamentalmente, claro. Qué maravilla. Os aconsejo a todos que lo hagáis porque es una pasada. Pues Pablo, gracias. Muchísimas gracias por volver a aceptar nuestras invitaciones y estar siempre ahí con nosotros. Javi, siempre que queráis. Otro placer, como siempre. Yo soy Francisco Javier Santiago, gracias por escucharnos a todos, ha sido un auténtico placer hablar de una joya como esta, como Flow, y nada, solo añadir que vengan más películas como esta y nos escuchamos en el siguiente podcast de Cine Actual.